Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cada vez que hablo temas referente a la Biblia, y pues encontramos que el libro de algún modo no encaja por ningún lado. Para aquellas personas que también ya se han dado cuenta que no encaja, pues comprenden muy bien este mensaje. Pero para aquellas personas que de algún modo son creyentes, a ellos pues no les parece muy bien este mensaje, por cuanto ellos dicen que yo estoy pues modificando la Biblia. Yo no estoy modificando absolutamente nada, nada la Biblia. Simplemente el libro ya viene con esos horrores. Hoy no vamos a hablar de religión como te enseñaron. No lo vamos a hacer. Vamos a hablar de una programación mental, de ingeniería psicológica, de un sistema diseñado para instalar miedo en la mente humana desde generaciones antiguas. El miedo ha sido una de las herramientas que se ha utilizado en diferentes civilizaciones antiguas. No es hasta ahora que se habla del miedo, ya hace mucho que también había una civilización antigua que también se les metía miedo. Un sistema que pues ha servido para instalar eso en la mente humana por generaciones antiguas. Porque la pregunta real no es esta. Si Dios existiera, ¿por qué el humano procede de un ser que dice ser perfecto, pero crea una humanidad imperfecta? Entonces la pregunta sería esta. ¿Por qué casi todas las religiones funcionan usando el miedo? Usted va a una iglesia, lo primero que se le dice, ¿habrá un pecador en medio de nosotros que levante la mano? ¿Habrá un pecador que quiera reconocer su falta, sus pecados y que pueda entonces acercarse a Dios? No lo hay, no lo hay, dicen. ¿Habrá alguien entre nosotros? Vamos a darle tiempo a que piense. Si no, sí. Y usted empieza a entender todo ese rollo, ¿no? Porque también así lo hacíamos. También salimos de esa madriguera, de esas religiones que controlaban al ser humano, de ahí salimos. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que necesite a Dios? Que conste que yo ya vine a hablar, yo ya traje el Evangelio de Dios, yo ya traje el Evangelio de Jesús. Usted dice, allá usted si lo acepta o no, pero recuérdese que ya se le habló, ya se le dijo, y aténgase a las consecuencias del pecado. Ah, entonces todo es basado a una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? El miedo de ir a un castigo eterno. Entonces la pregunta es, ¿por qué casi todas las religiones funcionan usando el miedo? ¿Por qué? Miedo al castigo, miedo al infierno, miedo a cuestionar, miedo a pensar, miedo de morir. Alabado sea el Dios de la Biblia, si habrá un creyente aquí que me diga que no tiene miedo de morir. Pero todos los creyentes tienen miedo en morir. Y es aquí donde empieza el problema real. La Biblia contiene textos que no hablan solamente de cosas bonitas como se le ha predicado en la iglesia, sino también habla de una obediencia inducida por el terror. Y le pongo el ejemplo yo. Cuando yo hablo de la Biblia, siempre sale un creyente diciéndome, arrepiéntate, blasfemo, hereje, hijo del... Carambas, pero ¿eso es lo que enseña la Biblia? O sea que la gente como yo, que no creo en Dios, dicen los creyentes que yo merezco ir al infierno, yo merezco que me lleve el diablo, yo merezco esto, yo merezco aquello. Usted se pregunta, ¿y por qué tengo que
aceptar? ¿Por qué tengo que decirle sí a algo o a alguien que no conozco? Y más cuando es introducido a través del miedo, del temor, del terror. Entonces, a Dios hay que tenerle miedo, papá. ¿Y por qué? ¿No se supone, señoras y señores, que Él es amor? No, es que desde que nacemos heredando un pecado, pero la Biblia no dice eso. La Biblia es claro en decir que todos aquellos hijos no pueden pagar el pecado de los padres. Hablan de pueblos temblando frente a una presencia que no entienden. ¿Cierto o no? ¿Usted por qué va a la iglesia? Por miedo. ¿Por miedo de qué? De ir al infierno. Por miedo de morir. Por miedo de cuestionar. Por miedo de pensar. Usted siente que el pastor es el intermediario y es lo único que puede hablar muy bonito porque de plano él le corresponde. Pero usted ya cuestionó, ya preguntó, ¿no? La gente no sigue a Dios por amor, sigue a Dios por temor. Porque si no tuviera temor, entonces diría como yo digo, Dios hasta el momento, señoras y señores, no ha servido para nada. Hablan de maldiciones hereditarias los cristianos. No, es que las maldiciones son heredadas. Hablan de control. Y lo más perturbador, muchos creen que ese representa el amor divino. Cuando alguien te habla en la calle y te dice, no es que Dios te ama, varón, te dice, no, no, no lo necesito. Si usted dice que no necesita a Dios, ¿cómo respira usted? Por los pulmones. Yo no necesito a Dios, ni sé cómo llegué aquí. ¿Alguien sabe cómo es que llegó usted acá? Hasta el momento, creyentes no saben por qué han llegado a esta tierra, tampoco saben por qué tienen la creencia que tienen ahora. Pero cuando se trata de maldiciones, cuando se trata de cosas así metidos en la Biblia, la gente dice, no, es la justificación del amor divino. Por eso hoy voy a analizar con usted algo incómodo. Y veamos, empecemos por el miedo. Empecemos por el miedo. ¿Se dan cuenta ustedes que los cristianos rápidamente les duele todo lo que yo digo y le dicen, oye, usted viene del mono? No, nadie viene del mono, nadie. Ni el mono sabe cómo llegó acá. La evolución no existe. Ha existido involuciones. Si usted es de por aquí, de Centroamérica, tómese el tiempo, vaya y vea los sitios arqueológicos. Hasta hoy en día, con la tecnología moderna y avanzada, no han podido mover las piedras que antes movieron. ¿Cómo lo hicieron? Si no había tecnología. Entonces, usted dice que alguien es producto de la evolución, no tata, no. Si la humanidad fue condicionada para desconectarse de su propia conciencia y depender siempre de intermediarios, y es lo que justamente ha sucedido, porque el miedo fue instalado deliberadamente como herramienta de denominación. Y la pregunta es esta: ¿y si la humanidad fue condicionada para desconectarse de su propia conciencia y depender siempre de intermediarios? Por eso es que existen las religiones. La cabra. Es que ahí hay alguien. La cabra deja de ser cabra cuando se convierte a Cristo, cuando se convierte a Jesús. Deja de ser cabra, se vuelve oveja. Solamente en la mente de algún creyente es posible dejar de ser cabra y convertirse en oveja, en la mente del creyente. Pero si vamos a la realidad, la situación es el mismo. La misma cuestión, la misma cosa. Pero cuando un ser humano deja de tener miedo, empieza a cuestionar. Todo el mundo, no, es que no, los que pensamos somos nosotros. ¿En serio?
¿El ser humano piensa o alguien piensa por él? Vayamos a la práctica. Vamos a la práctica. Levanten la mano todos aquellos que trabajan para una empresa. ¿Allá te mandan o pones órdenes? Allá te mandan. O sea que no estás trabajando de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a la voluntad del patrono, sí. Entonces no haces tu voluntad en la empresa, no. Entonces, si vienes a decirme que alguien controla tu voluntad, eres esclavo de ese patrón. Hasta el momento, personas son esclavos todavía de los patronos. Si usted no tiene un patrón, usted no tiene trabajo. Y si usted no tiene trabajo, no tiene de qué comer. Y si usted pregunta qué significa la palabra trabajo, significa esclavo. Entonces, los esclavos de antes, ¿cómo eran? Los esclavos de antes no les daban dinero. Los esclavos de antes trabajaban a cambio de comida, bebida y techo. Ahora el esclavo moderno trabaja para una empresa para ganar dinero, para luego gastarlo en comida, en bebida y en vivienda y todas las necesidades. ¿Ha cambiado algo? Sí. ¿Ha evolucionado el ser humano? No, ha involucionado. Porque cuando un ser humano tiene miedo, deja de cuestionar. El miedo te provoca a que no preguntes. Cuando deja de cuestionar, entrega su soberanía. Y toda la gente que entrega su soberanía simplemente es títere del quien entregó su soberanía. Si usted entregó su soberanía justamente al patrono, pues el patrono es el que tiene el control sobre usted ahora. ¿Y usted qué hace? Nada. Usted no puede hacer absolutamente nada, porque depende de un patrono. Hasta ahí usted ya entregó su voluntad. ¿Y quién inventó el trabajo? ¿Usted se ha dado cuenta quién inventó el trabajo? ¿Por qué, señoras y señores, el miedo es la herramienta de control de religiones, de política, de militarismo, de medios de comunicación y de la economía? Miedo a que no tengo dinero. Si no tengo dinero, no como, porque el dinero funciona para que yo compre. ¿Para qué? Para que yo coma y beba. Hasta eso te metieron con miedo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuándo fue que se inventó el dinero? ¿Cuándo? ¿Se imagina usted allá en la jungla, en donde los animales no compran ni venden? Y de repente alguien va allá y pues se da cuenta de la realidad que el dinero no tiene ningún valor. El dinero no vale absolutamente nada. Empieza a tener el valor el dinero cuando usted le da el valor. Imagínese, usted se perdió en la jungla, aprendió a sobrevivir en la jungla, usted se alimenta de plantas, de animales, qué sé yo. Usted es un superviviente. Usted ya se olvidó de la vida que llevaba en una ciudad. Usted se acostumbró allá. Pero de repente usted va caminando y encuentra $100 tirados. Para los animales que también habitan ese lugar, ese papel no tiene ningún valor porque el animal no le puede dar ningún valor a ese papel. El animal pasa encima, nadie lo recoge, es una hoja más de todos los árboles que hay y de repente pasa un humano y encuentra $100 tirado en la jungla. Pero son $100. ¿Cuándo fue que le diste el valor? Cuando lo reconociste. O sea que el dinero no vale nada hasta que le des el valor. A cambio del miedo que te condicionaron aquí en la mente. El miedo es la herramienta, señoras y señores, que han utilizado desde hace mucho tiempo. El miedo altera decisiones. El miedo altera decisiones. El miedo cambia conducta. El miedo crea sumisión. Vaya, el miedo crea sumisión. Y la Biblia tiene textos donde aparece con brutal claridad. No lo digo yo.
La Biblia habla sobre el miedo, el sometimiento. Si no se someten, pues lo hacemos que lo hagan. No es amor divino, es miedo, terror, angustia, dolor. Y es por eso que hoy no vienes a escuchar un sermón. No vienes justamente a escuchar un predicador. Aquí vienes a escuchar a alguien que ya por 5 años ha denunciado. Y es por eso que estamos acá. La mayoría vive basado a una creencia. La mayoría cree que el ser humano es solamente carne. Pero incluso la ciencia moderna reconoce algo. El cuerpo físico funciona mediante de señales eléctricos. Aquí funciona de señales eléctricos, impulsos, frecuencias, respuestas químicas. Tu cerebro opera por impulsos eléctricos. Tu corazón tiene campos electromagnéticos. Tu sistema nervioso reacciona al entorno constantemente. El sistema nervioso. Aquí hay un aura. No sé si alguna vez usted ha escuchado. De seguro, si usted es creyente, pues no, ¿qué va a saber de eso? Pero para aquellos que no somos creyentes, sabemos que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso reacciona al entorno constantemente, basado a frecuencias, basado a impulsos, basado a señales eléctricas. Mientras yo estoy hablando, usted está escuchando, es una señal eléctrica. Ahora, piensa en esto, piensa en esto. ¿Qué ocurre si un sistema aprende a manipular tus emociones más primitivas? Es lo que les decía el otro día. Si a usted de repente me escucha a mí y lo primero que se le viene en la mente, hay que insultarlo. Usted pone insulto en los comentarios. Usted dice, wow. Sí, insulta a medio mundo. Sí, sí. Este no habla la verdad. De hecho, he visto cristianos peleándose entre ellos. Es que la Biblia no es así, es que así no es. Usted es un hijo del diablo, pero están predicando lo mismo, hablan del mismo Dios. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre si un sistema aprende a manipular tus emociones más primitivas? El ser humano constantemente no entiende sus emociones. ¿Qué te hace a ti como buen creyente insultar a alguien que no lo sea? No es que yo la verdad se lo digo. ¿Qué verdad estás diciendo? No sabes ni la verdad. Nadie sabe esa verdad. Alguien controla tus emociones, tus decisiones. Y ninguna emoción es más poderosa que el miedo. El miedo sí. Usted ve a alguien que agarra la Biblia, lo rompe, usted dice, uy, rompió la palabra, un rayo le va a caer. El miedo. Usted entró en shock. Y es aquí donde entra uno de los momentos más importantes en el relato bíblico. Y está metido en la Biblia. No lo digo por decirlo, digo porque está escrito. Usted dice, wow, ¿en serio? Sí. Éxodo capítulo 20, verso 18 y 19. ¿Cómo es posible que Dios se manifiesta a través del miedo? ¿Acaso el miedo es parte de él? Porque la misma Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo es que dice? La Biblia dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, y que el que tiene el amor de Dios echa fuera el temor. ¿En serio? Carambas, pero ustedes, ¿por qué predican otra cosa? Las religiones se han encargado a que el ser humano le tenga miedo a Dios, pero la misma Biblia dice que dice que Dios es amor, y ese supuesto amor de Dios dice que todo aquel que tiene amor de Dios, pues justo, ya no tiene temor. Sí, sí, ¿en serio? Claro. Y no lo digo yo, lo dice el librito este. Y como la Biblia lo dice, entonces, ¿es verdad? Para usted creyente sí lo es, para mí no. Entonces,
es parte de la manipulación que se le ha hecho al ser humano. Veamos entonces cómo opera el supuesto Dios de la Biblia. Éxodo, dice su Biblia, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y viéndolo temblaron y se pusieron de lejos. Escuche usted, dice que observaba, o sea que el pueblo no miraba, el pueblo observaba. ¡Wow! ¿Ese es Dios? Ni madres. Porque si hubieran solamente mirado, como comúnmente se dice, no hubieran alcanzado la observación de lo que realmente estaba ocurriendo. Ahí claramente el texto dice que observaban, es decir, lo vieron con lujos y detalles. Y ese lujo de detalles, lo que ven es estruendo y relámpago. Y viéndolo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros. Es decir, cualquier persona que aparezca en su congregación, en su iglesia, que no sea Moisés, este hombre los está mintiendo. Y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Escuchó usted? O sea que todas las personas que dicen ser profetas, que escuchan la voz audible de Dios, aquí claro dice que cualquier persona que escuchare la voz del supuesto Dios debe morir. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo lo escucharon? La misma Biblia dice que la voz de Dios es como un trueno. Entonces, ¿en serio? Sí. La voz de Dios es como un trueno. Exacto. Eso dice la Biblia. Que Dios, que la voz de Dios es como un trueno. Entonces, ¿cómo hace el que dice ser profeta escuchar eso si es un trueno? Si hasta el momento, señoras y señores, cuando hablan justamente el supuesto eso, lenguas, nadie escucha. Rambo saca la basura, quema la rama seca, usa la manga larga. Ahí escucha. Sí, sí, ¿en serio? Sí. ¿Mm? Sí, wow. Pero claramente la Biblia dice, y dice claro, claro y preciso y conciso. Si a usted le molesta lo que digo, entonces dime, ¿quién te controla? ¿Ah? ¿Quién controla tu mente? ¿Quién piensa por usted? ¿Quién toma decisiones por usted? Observa lo que acaba de pasar justamente en este pasaje. Está diciendo, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros. ¿Por qué ellos no querían que Dios hablara con ellos? Porque cuando Dios habla, la gente se muere. Ah, vaya, y aquí empezaron a notar ustedes algo. Cuando el creyente lee eso, hoy es la gloria de Dios, es la gloria. Pero usted está observando lo que el pasaje dice y lo que sucede aquí. El pueblo, para empezar, empezó a sentir terror. El pueblo jamás dijo, uy, en la presencia del Señor, qué paz siento yo. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. No, pero sentían terror, miedo. Por más que usted cante, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Usted no siente gozo. Usted lo que siente es temor, es miedo. Aquí no dice que sintieron paz, no dice que sintieron amor, no dice que tuvieron una conexión directa con Dios, no dice eso. Sintieron, ¿qué cosa? Miedo de morir. Ah, ahora usted entiende por qué ningún creyente es feliz cuando le dicen que va a morir. El diagnóstico no está tan buena para el apóstol Sergio Enríquez en Guatemala.
Y es que fue en uno de los hospitales más caros de Guatemala. El dinero y Dios parece que no están funcionando. Usted dice, wow. Aquí claramente el pueblo dice que no quieren que Dios hable con ellos para que no mueran. Significa que hay un temor para morir. ¿Están sintiendo miedo? Claro. Vaya. Pero si cuando usted empieza a leer la Biblia, dice, en el amor no hay temor. Carambas. O sea que hay una palabra que se llama amor y todo aquel que siente amor no tiene temor. Levanten la mano los que no tienen miedo de morir. ¿Se dan cuenta? Que usted no está listo para morir. De hecho, ningún creyente está listo para morir. Ninguno. Tiene miedo de morir. Pero el concepto del amor dice que en el amor no hay temor, sino que existe un amor perfecto. Y ese amor perfecto es el que se encarga de echar fuera el temor. Y si eso es verdad, ¿por qué usted está teniendo miedo? ¿Por qué usted tiene temor? Y ya vamos a llegar al punto donde es el tema central. Porque el amor que dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Vaya, el castigo que llevaron los israelitas cuando vieron relámpagos y truenos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que si usted le tiene miedo a Dios, usted no ha sido perfeccionado en amor. Que conste que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero lo que están viendo, lo que observaron el pueblo de Israel, fueron estruendos y relámpagos. ¡Wow! No, esa es la manifestación gloriosa del Señor. Pero en ese instante sintieron miedo de morir. En ese instante entregan algo fundamental, su contacto directo. Prefieren un intermediario llamado Moisés. Moisés, habla vos con nosotros, que a vos sí te vamos a escuchar porque vos hablas nuestro lenguaje. Dios no se le escuchan. Dios lo que está haciendo es matar. ¡Wow! Empezaron a entregar su voluntad, empezaron a preferir un intermediario y no ser directo. Por eso es que hasta hoy en día el creyente siempre ha tenido un intermediario y ese intermediario, ¿cómo se llama? Pero ustedes se burlan de sus hermanos católicos. Ustedes se burlan de sus hermanos católicos, ¿sí? Es que ellos se confiesan con el Padre. Nosotros hablamos directamente con Dios. Es mentira. ¿Cómo ora usted cuando ora? Usted no dice, papito, aquí estoy. Usted no dice eso. Usted dice, Padre, en el nombre de Jesús. El cristiano ahora tiene un ¿qué? Un intermediario. Y no habla directamente con Dios. Hasta hoy en día el cristiano no habla directamente con Dios. ¿Y por qué no habla directamente con Dios? Porque la Biblia dice, porque hay un solo intermediario, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¿Y cómo se llama el supuesto intermediario? Se los pongo aquí en pantalla. Vean, señores, cuando usted empieza a leer su Biblia, usted dice, wow, pero es que yo no lo había visto así. Usted nunca ha hablado con Dios, porque el día que usted habla con Dios y Dios le responde, ese día usted patatush, papito, usted se adelanta. Usted deja a la familia solo aquí, en medio de una orfandad. ¿En serio? Sí, claro. Así es. ¿Cuántos dicen amén? En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, léelo conmigo.
Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea que hasta el momento el cristiano jamás ha podido hablar directamente con Dios. Es por un intermediario. Yo, wow, un intermediario, eso. Prefieren un intermediario que hablar directamente con Dios. Hasta el momento nadie ha hablado con Dios. O sea que usted ha estado perdiendo el tiempo. Y lo más chistoso dice que es por medio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador. ¿Cómo se llama el mediador? Aquí no dice que se llama Jesús, Emanuel. Aquí dice que es Jesucristo. Y Jesucristo es una palabra grecorromana. ¿Qué significa eso? Que es inventado por los griegos y por los romanos. Y es metido en la Biblia con tal de engañarlo y fastidiarlo a usted. Y si usted es curioso, usted no se va a quedar con lo que le estoy diciendo. Usted va a investigar. Jesucristo es un nombre grecorromano, que significa que inventaron los griegos, inventaron los romanos. Pero, ¿qué tiene que ver los romanos en todo este cuento? Nada. ¿No se supone que el cuento este de la Biblia es hebreo? ¿No se supone que este cuento podría decirse que es arameo, el escritor de estos supuestos acontecimientos? ¿Cómo dice que se llama el mediador? No dice que es Jesús. Hubiese dicho el Hijo de Dios. ¡Wow! No, buenísimo. Pero no. Dice que hay un solo mediador, un intermediario entre Dios y los hombres. O sea que el hombre hasta el momento no ha podido enviarle un mensaje a Dios, un email a Dios. Siempre ha sido por Jesús y Jesús parece que está muy ocupado que no les atiende los mensajes. Cuando usted entrega su voluntad, cuando usted empieza a preferir un intermediario, ese es el nacimiento del control religioso. Pero alguien dirá, no, esa es la voz divina. Es el control mental, es la programación mental. Desde entonces, sacerdotes, pastores, profetas, instituciones, religiones, dogmas, todos funcionan como intermediarios entre el ser humano y Dios. La pregunta es, ¿por qué? Porque el ser humano siempre ha tenido miedo. Allá fue manipulado, ¿dónde? Justamente en el monte Sinaí. Ahí fue atormentado, ahí se le quitó la voluntad del ser humano y hasta el momento no ha podido entender para qué fue hecho. El ser humano está sin cuestionar. Usted no me dejará mentir, usted me insulta, usted me critica, usted me dice cosas, pero en realidad usted se ha preguntado si yo tengo la razón. No, usted no se ha preguntado, porque hay una programación aquí. Insulte. Ese está loco. ¿Cómo se atreve a cuestionar a Dios? Decirle la verdad en su cara. ¿Qué verdad?